En el esfuerzo por encontrar el propio camino entre los contenidos de la memoria, enfatiza Aristóteles, un principio de asociación es muy útil, pasando rápidamente de un escalón a otro, por ejemplo del leche a blanco, del blanco al aire, del aire a lo húmedo, después de lo cual uno recuerda el otoño suponiendo que uno esté intentando recordar esa estación. O suponiendo, gentil lector, que tú estés tratando de recordar no el otoño sino la libertad, un principio de libertad que existió entre dos personas, pequeño y feroz, como suelen ser los principios. Pero ¿cuáles son las reglas para esto? Como él dice, la locura puede ponerse de moda. Pasa entonces rápidamente de un escalón a otro, por ejemplo de pezón a duro, de duro a cuarto de hotel, de cuarto de hotel a una frase encontrada en una carta que él escribió en un taxi un día en que él pasaba. Su mujer, caminando al otro lado de la calle y ella no le vio, ella iba. Tan hábiles son los procedimientos del estado de flujo que llamamos nuestra historia moral, no son casi tan precisos como las proposiciones matemáticas, pero escritos en el agua. De camino al juzgado, para ordenar los papeles del divorcio, una frase como tu sabor entre las piernas. Después de lo cual, por medio de esta facultad completamente divina, la memoria de palabras y cosas, uno recuerda la libertad. ¿Soy yo? Grita el alma apresurándose. Pequeña alma, pobre animal vago. Cuidado con este invento, siempre útil para aprender y para la vida. Como dice Aristóteles, que no tenía marido, raramente menciona la belleza y estaba dispuesto a pasar rápidamente de muñeca a esclavo cuando trataba de recordar esposa. Con ese poema de la belleza del marido, un ensayo ficticio en 29 tangos de la canadiense Anne Carson, poeta, escritora, doy inicio a esta clase sobre dicha obra de dicha autora y que titulo La belleza del marido de Anne Carson, el mito del Eros y la tragedia conyugal, y para la cual todos los poemas del libro que incluyo provienen de las versiones de Andreu Jaume en la edición bilingüe inglés-español de La belleza del marido publicada por la editorial Lumen. Les recuerdo al público antiguo y le informo al público nuevo que en calidad de profesor de literatura, desde julio de 2019 en Museo Palacio Rioja de Viña del Mar, vengo impartiendo clases semanales para público general sobre diversos autores, obras y temas literarios de relevancia sociocultural, y que con la pandemia y la cuarentena, desde junio de 2020, todo esto pasó a formato virtual, en vivo, en el Instagram, el Facebook y el YouTube de dicho espacio, y se mantiene en 4 clases al mes los días jueves de 20 a 21 horas en el presente ciclo de letras nombrado La cáscara de nuez, literatura en cuarentena. En noviembre, como en la clase anterior ya les adelanté, trataré solo autoras, en este caso poetas, poetas mujeres, todas contemporáneas. La sesión anterior trató del Nobel de Literatura reciente, la estadounidense Louise Gluck, poeta y ensayista. Y siguiendo con otra que podría haber ganado el mismo premio, en esta clase vamos con Anne Carson. Y después seguiremos con dos poetas más jóvenes, la española Natalia Carvajosa y la chilena Alejandra del Río. Lo interesante de este corpus de noviembre es que con las poetas y los poemarios escogidos se trabaja lo que ya he denominado la actualidad de lo mitológico. Se trata de libros que entregan versiones modernas de los mitos grecolatinos que, querámoslo o no, en lecturas ortodoxas o heterodoxas, suponen fuentes primordiales que permean el amplio abanico de la cultura occidental y sus expresiones literarias, filosóficas e históricas. Les leo la reseña que para esta sesión escribí.
El deseo, una vez satisfecho, se anula, y entonces su lugar lo ocupa la ausencia, la carencia, la melancolía. En el ámbito sexual, en latín, cierto adagio resume ese asunto, el del dolor que sucede al placer, una idea que desde Platón y Aristóteles y hasta Sigmund Freud y Jacques Lacan ha persistido. Post coitum tristitia, tras el coito la tristeza. Pero el tema no reviste parcamente la sexualidad, sino más bien su precedente, la euforia con que el éxtasis es primero deseado. En La belleza del marido, un ensayo ficticio de 29 tangos de Anne Carson, el deseo, en esa dimensión agridulce, es abordado en plenitud. En un poema narrativo largo que detalla el molde de afectos y esperanzas cotidianos de un matrimonio y sus corrientes mutuaciones y posibles fracasos, en pensamientos y remembranzas que reflejan imágenes, la autora expone el triángulo, la geometría de la persona que ama, aquello que ama y el abismo que entre ambos los separa. En la cultura griega clásica, Eros, dios griego cuya virtud estaba en forjar atracción sexual y de cuyo nombre nace la palabra erótico, sugería no obstante lo trágico, lo agónico contrapuesto a lo amoroso, esa potencial fatalidad del bello deseo que en el contexto conyugal a veces se manifiesta en los escenarios de una idealización desrealizada. La mirada de Carson en el ámbito de lo actual, del deseo y sus penas en el mundo de la modernidad, toma ese amor y sus símbolos, y sus metáforas y sus alegorías, y sus ambigüedades conceptuales, y en la voz de un hablante femenino que discurre el avance de sus sentires respecto del sujeto-objeto masculino que su esposo supone, expresa lo que el eros socioculturalmente implica, para mostrar cómo el deseo se torna vacío, o cómo, conquistada su consumación, trae tristeza, angustia y desvanece al individuo en expectativas fragmentadas. Anne Carson, poeta, ensayista, traductora, lingüista, profesora, nació en 1950 en Toronto, Canadá, país en el cual estudió y trabajó, y desde 1986 viene publicando libros de poesía y de ensayo en los que, siempre con relecturas de la tradición grecolatina, ella moderniza y actualiza las culturas antiguas. Libros que han consolidado su trayectoria, de las más destacables a nivel internacional, con premios, reconocimientos, en sociedades no solo angloparlantes, sino además hispanoparlantes. En esa carrera, una exponente constante que ha persistido en su obra tanto literaria como académica ha sido la poeta griega del siglo VII a.C., Safo de Lesbos, de quien Carson ha traducido fragmentos que pueden leerse en Si no, el invierno, fragmentos de Safo, de 2002, libro que a su vez opera como, diríamos, plexo solar de otros temas poéticos y ensayísticos que la autora ha abordado desde el comienzo de su escritura. Primero en su tesis doctoral sobre Safo, luego en su libro de ensayo Eros el agridulce de 1986 y después en su libro de poesía La belleza del marido de 2001. Eso, además de los motivos trágicos, eh, perdón, eso, además de los motivos trágicos que extrae para su obra a partir de sus traducciones de Eurípides, que igualmente aparecía en libros. En general, Carson no busca la originalidad, no persigue, después de que el siglo XX estuvo plagado de vanguardias e innovaciones, no persigue ser original, sino que su afán es más bien ser auténtica. Lo que se aprecia en sus libros de poesía, que parecen de ensayo, y sus libros de ensayo, que parecen de poesía, con cruces de géneros literarios que, por encima del lirismo, aspiran a una apertura que expanda el conocimiento academicista, por ejemplo, del helenismo, que lo expanda hacia la gente en un estilo lúdico y entendible.
En La belleza del marido, así como en otros libros de poesía, Carson es de hecho narrativa. Más que poemarios, esos textos resultan especies de novelas en verso, que con imágenes hermosas y críticas, imágenes dialécticas, diría George D. Uberman en Lo que vemos, lo que nos mira, a propósito de la teoría de la imagen en Walter Benjamin. Imágenes que con palabras justas y precisas, no excedentes, animan a pensar sin olvido del pasado, como decía Ezra Pound a los poetas que no recurren a los clásicos. Pensar sin descuidar lo ya aprendido, sino que dándole provecho. En La belleza del marido, el subtítulo Un ensayo ficticio en 29 tangos, por una parte nos habla del estilo propio de su autora, de Anne Carson, quien, como ya dije, junto con ser poeta, es además ensayista y traductora y académica, siempre en el marco de la cultura helénica, con especial influencia en la poeta lírica Safo de Lesbos y el poeta trágico Eurípides. Pero por otra parte, el mismo subtítulo, un ensayo ficticio en 29 tangos, interpela a nuestra realidad moderna. Invita en torno a los saberes de los clásicos, ensayar, a intentar un borrador del amor y el deseo actuales. En la literatura de la antigüedad grecolatina, el dios Eros, dios del amor sexual, y llamado Cupido en los mitos latinos, en uno de los relatos que protagoniza aparece asociado a Psique, la diosa del alma, en una referencia que hermana el amor con la frustración y la desesperación. Eso en nuestra cultura persiste. Si no, preguntémosle a Sigmund Freud y Jacques Lacan. Y esa frustración y esa desesperación son características del estilo musical popular que conocemos por tango. El libro de Carson, desde luego, se inserta en el género de la poesía narrativa, que antiguamente correspondía a la poesía épica, la poesía que abordaba la historia, la guerra entre reinos, las batallas heroicas entre personajes que encarnaban esperanzas colectivas de esos pueblos y modelos éticos a seguir. Carson, en una época que abunda más en guerras internas del individuo con sus semejantes, nos narra otras batallas que nos muestran, más que modelos éticos a seguir, el resultado lamentable de haber seguido modelos y esperanzas externos que en la intimidad individual y en dicho libro conyugal trazan caídas y golpes. Resumiendo el libro de Carson, se trata de una historia que, sin orden temporal claro, narra escenas del ciclo del antes, el durante y el después de un matrimonio heterosexual, pero que podría ser igualmente homosexual, ya que el eros, el deseo, actúa por igual en hombres y mujeres de una u otra orientación. Un matrimonio, decía, sin nombres específicos, solo caracteres, ella ingenua pero oculta y escritora, y el bello, locuaz, seductor, mujeriego y con intereses en los juegos de guerra. Un matrimonio, decía, que acaba fracasando y del cual desde la adolescencia hasta la adultez, pasando por una boda temprana y las infidelidades del esposo, hasta la separación, con reflexiones sobre literatura y estética y sobre filosofía y ética, se nos cuenta ese proceso. Ya que la voz del hablante y narrador es la de una mujer, la esposa o ex esposa, el interés se instala en el marido, el hombre. Y como el título La belleza del marido lo anuncia, en la belleza del que despertó en ella amor y deseo. Sobre todo deseo, que acaso sea el verdadero protagonista de la historia. Vivo, móvil, cambiante, comparable al dios niño, infantil, irresponsable, Eros Cupido en la mitología grecolatina, el deseo, en la belleza del marido, fija temas y anatemas, el encuentro que desemboca en desencuentros, el deseo en que viene en potencia su contrario, lo indeseable,
el amor romántico deviniendo algo extraño, y así esa belleza inicial, esa ilusión primera, y así hasta que el placer, germen del eros, se vuelve dolor, sufrimiento, lo que los griegos trágicos denominaban el pathos, ¿ah? De ahí la palabra patología. Voy saludando a quienes han ido integrándose, gracias por la asistencia. Saludo también a quienes verán el video más tarde, como sucede con la mayor parte del público. Y les invito a ir preparando consultas, preguntas, críticas, si las tienen, porque dentro de un segmento abriré el espacio para si alguien quiere decir algo. Y si no, vayan dejando el comentario ahora y yo voy leyéndolo luego. Se enfrió el café. Bueno, la belleza del marido consta de muchos poemas, 29 poemas tangos, lo cual es demasiado como para abordar su totalidad. Así es que para trabajarlo seleccioné, en vez de partes de varios, que eso lo vuelve demasiado fragmentario, considerando que se trata de un libro de poesía narrativa, seleccioné 3 poemas en particular, y de entre los primeros, de entre los primeros 10, para no spoilear los procesos que la narración va relatando, y a partir de los cuales me interesa analizar las cuestiones ahí sugeridas. Prefiero indagar en pocas cosas, en pocos poemas, pero con una profundidad considerable, en vez de analizar muchos poemas, pero artificialmente. Empiezo con el poema 2. Se los recito y luego vamos abordándolo. No lo encuentro. Aquí está. El poema 2 dice así. Sabes, hace años estuve casada y cuando se fue mi marido se llevó mis libretas. Libretas con espiral. Ya sabes, ese frío y ladino verbo escribir. Le gustaba escribir, no le gustaba tener que empezar él mismo cada pensamiento. Utilizaba mis comienzos con varios propósitos. Por ejemplo, en un bolsillo encontré una carta que había empezado a su amante de aquel momento, que contenía una frase que yo había copiado de Homero. Entropalicoeli. Es como cuenta Homero que Andrómaca se fue cuando se separó de Héctor, mirando a menudo hacia atrás. Bajó de la torre de Troya y fue a través de las calles empedradas a la casa de su leal marido, y ahí, con sus mujeres, entonó un lamento por un hombre con vida en su propia morada. Leal a nada, mi marido. Entonces, ¿por qué le amé desde la temprana adolescencia hasta entrada la madurez y la sentencia de divorcio llegó por correo? La belleza no tiene mucho secreto. No me da vergüenza decir que le amé por su belleza, como volvería a hacerlo si se acercara. La belleza convence. Ya sabes que la belleza hace posible el sexo. La belleza hace al sexo sexo. Tú lo entiendes mejor que nadie. Silencio. Pasemos a las situaciones naturales. Otras especies que no son venenosas a menudo tienen coloraciones y estampados parecidos a las especies venenosas. Esa imitación de una venenosa por otra especie que no lo es se llama mimetismo. Mi marido no era mimético. Hablarás sin duda de los juegos de guerra. Me oíste quejarme a menudo cuando estaban aquí toda la noche, con los tableros tirados y tapetes y lucecitas y cigarrillos, como la tienda de Napoleón.
Supongo, ¿quién podía dormir? Después de todo, mi marido era un hombre que sabía más acerca de la batalla de Borodino que sobre el cuerpo de su propia mujer, mucho más. La tensión se derramaba por las paredes y el techo. A veces jugaban desde el viernes por la noche hasta la mañana del lunes sin parar, él y sus pálidos y furiosos amigos. Sudaban mucho, comían carne de los países en los que jugaban. Los celos no eran precisamente una pequeña parte de mi relación con la batalla de Borodino. Lo odio. ¿Ah, sí? ¿Por qué jugar toda la noche? Es en tiempo real. Es un juego. Es un juego real. Es una cita. Ven aquí. No. Necesito tocarte. No. Sí. Aquella noche hicimos el amor de manera real, cosa que no habíamos intentado aunque lleváramos 6 meses casados. Gran misterio. Ninguno de los dos sabía dónde poner la pierna y hasta hoy aún no sé si lo hicimos bien. Parecía feliz. Eres como Venecia, dijo encantador. A la mañana siguiente, temprano, escribí una breve conferencia sobre la desfloración que me robó y publicó en una pequeña revista trimestral. Por encima de todo, esa era una característica interacción entre nosotros, o debería decir ideal. Ninguno de los dos había estado nunca en Venecia. En ese solo poema, en ese poema, el segundo del libro, ya se nos relata, no resumidamente, sino con bastante detalle, cómo es la relación entre ella y él. Se nos relata desde la voz de ella. Ella habla de él como si él fuera un objeto a conocer, lo cual un poco le hace justicia a la historia de la literatura amorosa, en la que durante siglos ha sido más bien el hombre el que ha hablado de la mujer como un objeto a conocer. Acá es ella la que habla del hombre, en este caso el esposo, como una serie de nociones que puede percibir y de las cuales es posible extraer un significado o un símbolo. Tenemos que en el poema aparece mucho la batalla. Él es aficionado a los juegos de guerra y ella dice que él sabe más de juegos de guerra que del cuerpo de ella. Diríamos en el lenguaje grecolatino, mítico grecolatino, que él sabe más del dios Marte que del dios Eros. Este, y aparece una relación con lo escrito. Él le roba los escritos a ella. Él le roba el verbo a ella. ¿Ah? Parece no estar muy al tanto de la carne de ella, pero sí del verbo. ¿Ah? Y eso ya traza un símbolo. Ella escribe una conferencia sobre la desfloración y él la publica. Él está siempre adelantándose a la interacción de ella con la realidad a partir de la escritura y este, reproduciéndola como imitando los pensamientos de ella. Sin embargo, ella nos dice que él no es mimético, no sigue un modelo. ¿Mm? Y acá entra un tema importante, que es el de la belleza, que está en el título del libro, la belleza del marido. Ella reconoce que se enamoró de él por su belleza y que volvería a empezar con él por esa misma belleza, aún sabiendo que acaban de divorciarse y que el divorcio hasta le llegó por correo, o sea, de la manera más ignominiosa posible. Pero está el tema de la belleza. Entre los griegos clásicos, en particular en la filosofía de Aristóteles, que es una filosofía que a Anne Carson le interesa y que ella reformula en extenso en varios de sus poemas y en casi todos sus libros, explícita o implícitamente. En esa filosofía aparece la noción del tócalos kai agaton, ¿ah? Que es la noción de lo bello y lo bueno. Entre los griegos había una hermanación entre lo bello y lo bueno. Lo que era bello era bueno y lo que era bueno era bello. No estaba esa fragmentación en la que
a veces, refiriéndolo con el verso de Rainer Maria Rilke en la elegía primera del Duino, con que la belleza se nos muestra terrible. Entonces Carson está todo el tiempo dialogando con un concepto de belleza greco, griego y que pasó a la cultura latina y a la cultura cristiana y persiste hasta nuestro tiempo, solo que hoy en día ya detectamos sus falencias y cómo no siempre están así. Un modelo en el que lo bello y lo bueno son un mismo concepto. En Aristóteles, esto pueden leerlo en la Ética a Nicómaco o la Ética de Eudemio, aparece el concepto de la calo, cagatía, calos, bello, agazón, bueno, la calos, cagatía, que sería la característica de aquel que es bello y bueno. En este caso del libro de Anne Carson tenemos un marido que es bello, pero que resulta trágico, que no escapa de los problemas que toda belleza provoca. En el caso del hablante, del hablante del libro, los problemas, se irá sabiendo, dicen relación con las infidelidades del marido. Él constantemente le era infiel. Él era seductor, era atractivo y era infiel. Eso, según desprendemos, es lo que traza la ruina del matrimonio, pero no es el motivo principal, sino que hay algo subyacente y que aparece en este primer poema que les recité y que tiene que ver la con el vacío que queda entre ambos. Ella es la mujer, ella es la esposa, él es el esposo, pero hay un vacío entre ambos que no puede conectarlos. Hay una ausencia del deseo que originalmente los unía. Bueno, ustedes pueden buscar diversas tesis respecto de Anne Carson y el deseo. Es, la mayoría que yo he encontrado están en inglés. Hay una que se titula An Interesting and Valuable Mental Event, Anne Carson's Error Poetics, de Kate Middleton del 2009, que es una tesis que aborda el tema del error en la poética de Anne Carson. Me gustaría echarle una repasada a esto. Los poemas de Anne Carson están construidos en la intertextualidad, en el diálogo con otros textos, en el diálogo con la tradición. Ella trae trabajos de diferentes periodos, sobre todo del periodo greco-latino clásico, a sus poemas y nos permite dialogar con los conocimientos que ahí aparecían y actualizarlos en la medida que vamos poniéndolos en juego en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Aparecen referencias literarias, filosóficas, también cinematográficas en el trabajo de Anne Carson, tanto poético como ensayístico. Y, y todo esto le otorga, en el caso de la poesía, un cuerpo al poema, que es un cuerpo ya no solo lírico, sino también académico. El poema se nos presenta con mucha academia, pero academia aterrizada para que el público pueda entrar a ese espacio que por lo general parece cerrado solo a las aulas. Esa aproximación a una construcción poético-académica implica cierta autoridad, porque ella necesita saber y estar al tanto de lo que está hablando, de lo que está refiriendo del pasado. Y en esa autoridad, ella constantemente está volviendo a la idea del error, de la mala lectura o de la mala interpretación, que implica el, la, que implica la noción del error como
un problema epistemológico. ¿Qué es la epistemología? Viene de episteme, que es conocimiento, y de logos, que es discurso. Así es que la epistemología sería la rama de la filosofía encargada de estudiar las ciencias, pero en el sentido de sus principios y sus metodologías. Los antiguos griegos nunca definieron la epistemología como una disciplina particular. Eso vino con John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano de 1689. Pero en Platón y Aristóteles ya se encuentran discusiones que implican una búsqueda de los fundamentos del conocimiento, a partir de una revisión de la historia y de la sociedad y de las nociones de verdad y de objetividad. Todo lo cual Carson en su poesía investigativa y epistemológica persigue. La poesía es un tema que Carson en sí misma en sus poemas problematiza. En ese sentido sus poemas son metapoéticos. A través de los títulos y de los subtítulos de sus libros ya vamos encontrando esa problematización. Pensemos en La belleza del marido, subtitulado Un ensayo ficticio en 29 tangos. ¿Por qué un libro de poesía tiene un subtítulo que alude al ensayo, que es otro género, que no es el género de la poesía? Ahí está este cruce intertextual e intergenérico del cual les hablaba, en el cual Carson no aspira sino a entender la poesía y entender el conocimiento que la poesía nos entrega a partir de una crítica misma de la poesía o de una proposición de otros tipos de poesía distintos a los tradicionalmente asumidos. En ese sentido, Carson tiene influencia de Ezra Pound, T.S. Eliot, de los poetas más influyentes del siglo XX que de alguna manera trazaron esta nueva forma de escribir poesía que iba más allá del simple lirismo, sino que incluía referencias, a veces en el mismo texto, referencias para entender de lo que se está hablando en el poema o para que el lector vaya a revisar lo que se está diciendo en el poema, etc. Pero Carson no solo incluye las referencias, que era lo que hacían Ezra Pound o T.S. Eliot, sino que permite al público dialogar con todo lo que se ha dicho respecto de esas referencias. Así, cuando aborda el tema del deseo, del eros, nos habla de toda la historia de las concepciones en torno al deseo y al eros para permitirnos un acercamiento más completo a ese entendimiento y no solo a la noción subjetiva de lo que cada cual entiende como deseo, como eros. Bueno, Carson en ese proceder se sirve de personajes mitológicos femeninos, pero también de voces modernas femeninas que a veces encarnan voces de personajes mitológicos que, como vimos en la clase anterior sobre Louis Gluck, es un proceder bastante, cada vez más habitual en la poesía contemporánea. Bueno, en la poesía investigativa y epistemológica de Carson, constantemente ella alude a una cuestión que podría cuadricular sus textos, como les decía, el tema del error, que aborda como motivo epistemológico, es decir, como una forma de conocimiento, el error como una forma de conocimiento, de aprendizaje también, y lo hace en particular discutiendo en sus poemas una figura clásica de la literatura, pero también del pensamiento, y hoy en día con Freud y Lacan, del inconsciente. Lo hace discutiendo la figura de la metáfora. En un poema de Carson titulado Ensayos sobre las cosas en que más pienso, que aparece en su libro Hombres en sus horas libres, de 2001, el mismo año de La belleza del marido, ella, bueno, incluye este poema en ese volumen y en el mismo trabaja la noción del error
en nuestra cultura desde Aristóteles. Empieza con referencias al poeta lírico Alcman de la antigüedad, pasa a un proverbio chino, todo hablándole desde un yo a otro yo al lector, para finalmente referirse a qué es lo que entiende Aristóteles por error y por metáfora. El poema describe el error y sus efectos en el conocimiento humano y de alguna manera implícita y explícitamente nos dirige a toda la cultura que tenemos alrededor del tema del error, más allá de lo moral, más allá del plano ético. ¿Mm? Así, Carson, en su poema, llega a la idea de que un error habitualmente es un evento epistemológico, un evento que invita al conocimiento. La primera forma de error que trabaja Carson en ese poema es la metáfora. ¿Ah? Dice que al nivel, en un plano lógico, la metáfora en su naturaleza equipara dos objetos que de hecho no son sinónimos, que no tienen ninguna relación. Y sin embargo, esa figura primaria del lenguaje que es la metáfora y que constantemente utilizamos en la realidad, y que está basada en este error, en el de unir dos imágenes que no se corresponden entre sí, nos permite un entendimiento distinto de los efectos de ese error. Carson dice que el error en la metáfora es provocativo, ¿ah? Que igualar dos objetos distintos en una misma expresión, una expresión literaria en este caso, sin un sentido lógico, nos permite acceder a otra comprensión a una nueva figura del pensamiento y del conocimiento que ya no proviene de la realidad, sino que se crea uniendo dos aspectos de la realidad aparentemente disímiles. ¿Ah? Entonces, lo que Carson define como error en la metáfora, tomándose de Aristóteles, sería la posibilidad de permitirnos ese error de la metáfora, un nuevo acceso al conocimiento que el lenguaje lógico no siempre nos permite. ¿Mm? En la traducción de Berta García Faet de ese poema, Ensayo sobre las cosas en que más pienso, les recito un extracto. Mucha gente, incluyendo Aristóteles, opina que el error es un suceso mental interesante y valioso. Cuando habla de la metáfora en su retórica, Aristóteles dice que hay tres tipos de palabras: las extrañas, las ordinarias y las metafóricas. Las palabras extrañas simplemente nos descolocan, las palabras ordinarias nos transmiten lo que ya sabíamos. Usando metáforas es como nos topamos con lo nuevo y con lo fresco. ¿En qué consiste esa frescura de las metáforas? Aristóteles dice que la metáfora hace que la mente se experimente a sí misma en el acto de cometer un error. Ve la mente como algo que se mueve a lo largo de una superficie plana hecha de lenguaje ordinario y luego de repente esa superficie se rompe o se complica. Emerge lo inesperado. Al principio parece raro, contradictorio o incorrecto y después sí tiene sentido. Y es en ese momento cuando, según Aristóteles, la mente se dirige a sí misma y se dice: ¿qué verdad es? Y aún así, ¿cómo lo había malinterpretado yo todo? Es posible aprender una lección de los errores auténticos de las metáforas. No es solo que las cosas no son lo que parecen, y de ahí que nos confundamos. Además, dicha equivocación es en sí valiosa. Pero esperad un momento, dice Aristóteles, hay mucho que ver y sentir por ahí. Las metáforas le enseñan a la mente a disfrutar del error y a aprender de la yuxtaposición entre lo que es y lo que no es. Hay un proverbio chino que dice: un pincel no puede escribir dos caracteres en la misma pincelada. Y aún así, eso es justamente lo que hace un buen error.
o eso es lo que hace una buena metáfora. Nos pone dos objetos distintos en una misma pincelada, en una misma imagen verbal. Y eso invita a la mente a experimentarse a sí misma y así a gozarse a sí misma. O sea, el error sería una invitación al goce, otro término freudiano, lacaniano interesante, y que implica una dimensión trágica, así como el deseo y el eros. Les recito otro poema del libro La belleza del marido, el poema 7. Acá está. Dice: todo mito es un patrón ornamental, una proposición de dos caras que permite al usuario decir una cosa y significar otra, llevar una doble vida. De ahí la noción primitiva en el pensamiento clásico de que todos los poetas mienten, y de las verdaderas mentiras de la poesía se filtró una pregunta: ¿qué une realmente a las palabras con las cosas? No mucho, decidió mi marido, y procedió a usar el lenguaje del modo en que según Homero suelen los dioses. Los dioses conocen todas las palabras humanas, pero tienen para ellos significados completamente diferentes, paralelos a los nuestros. Le dan al interruptor cuando quieren. Mi marido mentía en todo: dinero, reuniones, amantes, dónde habían nacido sus padres, la tienda donde se compraba las camisas, la grafía de su propio nombre. Mentía cuando no hacía ninguna falta, mentía cuando ni siquiera le convenía, mentía cuando sabía que sabían que mentía, mentía cuando con ello les rompía el corazón, mi corazón, el corazón de otra. A menudo me pregunto cómo acabó ella, la primera. Hay algo afilado y ardiente en la primera infidelidad de un matrimonio. Taxis arriba y abajo, lágrimas, grietas en la pared que recibe golpes, luces encendidas tarde en la noche. No puedo vivir sin ella. Ella, esa palabra que explota. Luces aún encendidas al amanecer. Ese es el poema 7, poema tango 7, con que Carson nos invita a abordar en el tema del deseo y del eros, a abordar nociones de la cultura clásica como el mito, como las palabras y su significado mítico, su significado poético, los símbolos, la metáfora que ya decíamos, que une dos cosas que no se equiparan entre sí, pero crea una nueva que nos maravilla, que nos inspira cierto goce, la dualidad, y en esa dualidad un germen trágico, un germen disonante, de disonancia dionisíaca, diríamos, con Friedrich Nietzsche en relación a sus conceptos en el origen de la tragedia. En el libro Eros el agridulce, el primer libro de Anne Carson, un ensayo, a propósito del cuadro Las Meninas de Diego Velázquez, de 1656, y del ensayo que Michel Foucault en Las Palabras y las Cosas de 1966 le dedica a ese cuadro. Bueno, quienes no conozcan el cuadro de Velázquez, búsquenlo, pero básicamente ahí, según Foucault, el pintor dispone de tal manera el espacio que el espectador ve todo lo que el cuadro contiene y oculta, pero no se ve a sí mismo, ya que son los personajes al interior de la pintura los que parecieran estar mirándonos. Así es que la obra se ofrece en un sentido crítico respecto de las subjetividades y de lo presente y de la ausencia. Les decía, Carson, a propósito de ese cuadro y de ese ensayo, nos recuerda que para los griegos antiguos la palabra símbolon, símbolo, representaba una mitad de hueso de caña que se portaba como signo de identidad para la persona que tenía la otra mitad, y su significado, como sucede con la metáfora, derivaría de la unión de ambas partes. Yo tengo una parte, tú tienes otra, y la unión de ambas partes produce un significado.
Así, los amantes en La belleza del marido de Anne Carson serían un símbolo, serían dos mitades de un significado que los trasciende. Y ese significado sería el eros, el deseo. En otra tesis que ustedes pueden rastrear, Symbolon, The Poetry of Anne Carson, de Drew McDowell, de 2015, símbolo, la poesía de Anne Carson, es posible acceder a un estudio detallado del tema del símbolo en la obra de Carson. En su primer libro, en Eros el agridulce, como les decía, ella examina la relación entre lo presentable y lo concebible, o sea, lo que está dado y lo que puede ser concebido, lo que puede ser creado en el contexto de la experiencia erótica matrimonial. Ella teoriza el eros en términos de oposición o de contradicción, ¿ah? Como un proceso dialéctico que al final mantiene vibrando al ser, al yo, en una paradoja erótica que no le permite definirse. Carson se sirve, Carson senta las bases de su teoría en el análisis de la poesía de Safo de Lesbos. Ella específicamente invoca el fragmento 130, donde Safo se refiere al eros como agridulce, con esa palabra, ¿ah? En el sentido de que provoca placer y dolor. El eros, más que apolíneo, luminoso, sería dionisiaco, oscuro, o luminoso en todo caso, del numen, de la fuerza oscura divina que se apodera de los humanos. En ese sentido, la definición de agridulce para el eros, para el deseo, connota la experiencia de algo que se contrapone, de un concepto que involucra la contraposición. Y ese concepto sería lo de lo sublime. La formulación de la ambigüedad del eros en este libro de Anne Carson, en Eros el agridulce, denotaría que el eros siempre se entiende a partir de la ausencia que acompaña al deseo. Está el deseo, pero el deseo existe en base a la ausencia, a la carencia. Y siempre adquiere su ser respecto de algo que no está, de algo que se extraña, que es lo que en la poesía de Safo de Lesbos encontramos. Desde esa perspectiva, todo deseo tendría su axis en una paradoja, en la ausencia y la presencia de los polos. Podría ser el amor y el odio y las energías y motivos que cada uno involucra. Cuando Carson propone la figura del eros, habla de una especie de triángulo. Estaría en la relación amorosa el amante, el amado o lo amado y aquello que está entre ambos, ¿ah? O el vacío que está entre ambos, que paradójicamente los conecta. Ese vacío que los hace desearse porque están lejos, porque si fueran uno solo no podrían desearse. Se requiere esa lejanía. En esa estructura tripartita, la de un sujeto, la de un sujeto objeto al cual se desea y la de algo que media entre ambos, el triángulo conceptual que propone a Carson para explicar el deseo nos lleva a entender la cuestión en términos dialécticos. ¿Ah? El hablante, el enamorado, la enamorada, siente la posibilidad de unirse
a algo de lo cual carece. Y porque siente esa necesidad es que se arroja con todas sus fuerzas a la conquista de ese objetivo. En la experiencia paradojal del Eros existe una diferencia entre lo que se ve y lo que podría verse, lo que podría ser visible. Lo que se ve es lo que está, la realidad, y lo que podría ser visible es aquello a lo que se aspira, y que una vez que se adquiere no siempre tiene la forma de aquello que se veía. En ese sentido, el Eros supone una experiencia de lo sublime, ¿ah? Un solipsismo, una interioridad que genera sentido a lo que se está viendo y esperando. En Crítica del Juicio de 1790, Immanuel Kant explicaba el surgimiento de lo sublime en el entendido de que el origen de lo sublime provenía no tanto del objeto observado, lo sublime no proviene del objeto que yo estoy observando, o del sujeto-objeto, del amado en este caso, en el de Carson, sino que más bien proviene de nuestro propio estado mental en estimación del mismo, de ese objeto, sujeto, amado. Y es eso lo que precisamente implicaría el acceso al deseo, al eros, ¿ah? Un estado de sublimación relacionada no con el objeto, sino más bien con el solipsismo del sujeto, que después de experimentar lo sublime ya no podría percibir el mundo como previamente lo hacía. Lo sensible, querámoslo o no, nos transforma. Recordemos el caso de Pasiteles y la Pantera, que José Ortega y Gasset, en Meditaciones del Quijote de 1914, refiere. Él nos dice que el escultor Pasiteles, devorado por su propia pantera que le servía de modelo, sería un ejemplo de sensualidad, de cómo la sensualidad nos consume, nos arrebata, nos mata, volviéndonos una especie de mártir de nuestro deseo. El hablante, una vez que desea, ya no puede volver a percibir el mundo como lo hacía antes, y la separación entre la realidad y lo concebible se abre paso en esa imposibilidad. En Crítica de la Razón Pura, de 1781, también Immanuel Kant lo dice. El tiempo, desde la sensibilidad de la intuición del sujeto, o sea, desde la representación peculiar que el sujeto realiza del mundo, el tiempo pierde su objetividad, se vuelve subjetivo, se vuelve un motivo de solipsismo. Ahora bien, la subjetividad se entiende a partir de símbolos. Y el símbolo implica un concepto de Ezra Pound importante, la fanopeia. En el ABC de la lectura, Ezra Pound se refería a la función de la poesía, a la función imaginal, entre otras, de la poesía, y adelantaba una teoría respecto de cómo nos volvemos conscientes de las imágenes poéticas. Tomándose de los trabajos y estudios de Ernest Fenollosa sobre los chinos, Pound ofrece un llamado método ideogramático, un modelo de análisis que sintetiza el estudio de las imágenes en la poesía. Pound dice que una imagen es que un ideograma chino es una imagen de una cosa, ¿ah? O sea, nos da una posición y una relación de una cosa con lo que la rodea. Hay una imagen, un dibujo, llamémoslo así, por eso son ideogramas. Pero al mismo tiempo transmite un pensamiento. Pound le atribuye a los ideogramas un efecto en el cual las imágenes transparentemente pasan
al receptor, al lector del ideograma, y le permiten entender el concepto desde una, digamos, verbalización visual. Pound llama a esa dimensión en la poesía, la dimensión de la imagen que nos permite entender la realidad, la llama la fanopeia. Esa fanopeia nos permite una situación de epifanía o de epifanía epistemológica que nos invita al conocimiento y puede darse a través de metáforas. La fanopeia recrearía en la experiencia individual de la mente del lector, recrearía la realidad de una manera sublime. En otras palabras, la imagen sería, dice Pound, un proceso de cognición en sí misma. ¿Ah? Y en Arne Carson lo que tenemos son imágenes y metáforas que precisamente trabajan ese acceso al conocimiento y ese acceso al estado mental propio. Siguiendo con Eros, el agridulce, Anne Carson llega al punto en el que nos explica cómo es que el deseo erótico, una vez que se disuelve, disuelve también lo deseado. ¿Mm? En el modelo del deseo, del eros, de Carson, ella recurre a una idea lacaniana, la idea del luto, de la falta. ¿Ah? El eros produce falta. El eros, una vez que se consuma, produce falta. Y previamente a ser consumado, opera desde la falta, desde la ausencia. Cuando lo que separa al sujeto deseante y al sujeto deseado se deshace, entonces lo mismo sucede con el deseo. Se extingue, anulando la unión que conectaba al deseante y al deseado. ¿Qué es lo que va ocurriendo en La belleza del marido de Anne Carson? La poesía de Safo lo ilustra mejor. En su poesía, nos dice Carson, sucede precisamente ese efecto, el de la ausencia del deseo, y así la muerte simbólica del sujeto deseante, pero que a su vez lo sume en su propia existencia. Una existencia en la cual, si uno sigue la trayectoria del deseo, el deseo se mueve desde el amante hacia lo deseado, luego vuelve al amante en sí mismo, pero vuelve dejando un vacío que de nuevo lo separa de lo deseado. ¿Ah? Hay una circularidad que al final siempre funciona en términos de carencia. ¿Qué sería entonces cuál sería el sujeto real en una relación entre un esposo y una esposa, como la que Anne Carson en La belleza del marido nos muestra? El sujeto real no sería ni él ni ella, sino que el sujeto real sería precisamente el Eros, el dios Eros, esta fuerza del Eros, que es el deseo y que se podría identificar más que con uno y con otro, con lo que está en el medio, con el vacío, con el abismo. Bueno, paso a un tercer y último poema de La belleza del marido, para ya ir cerrando la sesión. El poema 8. Los poetas, sed generosos, prefieren disimular la verdad bajo estratos de ironía, porque esa es la apariencia de la verdad, en capas y elusiva. ¿Era él poeta? Sí y no. Sus cartas, convengamos, eran altamente poéticas, caían en mi vida como polen y la tintaban. Las escondía de mi madre, pero ella siempre se enteraba.
Amante misericordiosa, escribes pero no vienes a mí. Esta no la leyó mi madre. Los rabinos comparan la Torá con el angosto sexo de la gacela, pero cuyo marido cada vez es como la primera. Esta no la leyó mi madre. Este es un buen ejemplo en que él tiene que excitarla a ella. Este es un ejemplo donde él no tiene que excitarla a ella. No hay ninguna dificultad. Véase la ilustración. Esta, por desgracia, la leyó mi madre. Si es verdad que estamos asistiendo a la agonía del raciocinio sexual en nuestra época, entonces este hombre era una de esas máquinas originales que lleva los mecanismos libidinosos a una nueva transparencia. Mi madre se enfrentó a él como la producción a la seducción. Cuando me negué a cambiarme de instituto, mi madre miró a mi padre. Al cabo de un año nos mudamos a otra ciudad, y por supuesto la distancia no hizo nada. Él daba lo mejor de sí en sus cartas. Un hábito temprano el secretismo, chantaje de lo profundo, una ley molecular. Examinémoslo. La represión dice más sobre el sexo que cualquier otra forma de discurso, o al menos eso dicen los modernos expertos. ¿Cómo consigue alguien tener poder sobre otro? Es una cuestión algebraica, solías decir. El deseo duplicado es amor, y el de amor duplicado es locura. La locura duplicada es matrimonio, añadí, cuando el sarcasmo se enfrió sin intención de establecer una regla de oro. Es un poema bastante lúcido respecto del deseo y de la ausencia que media en todo proceso de deseo. La belleza del marido de Anne Carson establece, precisamente en la experiencia, el deseo en su dimensión agridulce y la desrealización de las idealizaciones, pero también de los modelos. Y no se puede abordar el deseo en ese caso sin abordar también la locura, al enterarnos de que el deseo invita a una pérdida, aun cuando haya ganancia. Y esa locura, cuando se duplica, nos dice Carson, nos dice la hablante femenina en Carson, se transforma en matrimonio. Es una ironía bastante bien ejecutada, muy matemática. Si nos detenemos en el poema, tenemos que la verdad ya desde el principio se nos establece en términos de ironía, ¿ah? En términos de apariencia. ¿Ah? Y cuando la hablante se pregunta si él, su marido, era poeta, dice sí y no, afirma y niega al mismo tiempo. De nuevo estamos en la ambigüedad que involucra todo deseo. Y nos empieza a citar las cartas que escribía, cartas en las cuales la ambigüedad sigue estando presente, y así sucesivamente, hasta decirnos que nuestra época es una época en la cual el raciocinio sexual ya no existe, ya no se puede razonar respecto de lo sexual, respecto del deseo, porque el deseo involucra básicamente paradojas, y las paradojas no se razonan. De hecho, las paradojas están más allá de la razón y hay que entenderlas desde otros puntos. Y ahí es donde Carson entra con los temas de la metáfora, del símbolo, para entender nociones tan oscuras como el deseo, como lo deseado, como el abismo que media entre el deseo y lo deseado, o, o aquel que desea, aquella que desea, y aquel que es deseado, aquella que es deseada. Tenemos que entrar a entender las relaciones, en este caso conyugales, en el caso del libro de Carson, desde una perspectiva más literaria, más metafórica, más simbólica. Y bueno, es lo que también Jacques Lacan nos dice cuando establece que el sujeto es básicamente un poema. ¿Ah? La poesía en el psicoanálisis es la verdadera entrada al individuo, al inconsciente. No hay una entrada más directa que la poesía, que trabaja con símbolos, trabaja con metáforas, trabaja con paradojas, trabaja conectando cosas que
no tienen conexión entre sí. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Se me fue el tiempo. Tenía algunas otras cosas que decir, pero ya estamos en la hora y extenderme otro poco podría resultar no tan mínimo como yo esperaría. Podría estar otra media hora y no es lo óptimo. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones aquí mismo mientras yo voy cerrando, y si es que lo hacen a tiempo voy dialogando. Si no, pueden dejarlas en el video que va a quedar subido o enviármelas directamente a mi Instagram personal. Voy a revisar si no hay una antes. No. Solo gente conectada. Ustedes se irán dando cuenta de que ya con la clase anterior y con esta, seguimos en la idea de cómo lo mitológico se va actualizando, cómo entender la realidad moderna a partir de los mitos originales de la cultura occidental nos brinda un acceso a mucho más lúcido a lo que en el hoy en día se vive. En este caso, en torno al deseo. En el caso de Louis Gluck y su libro Averno, que la semana pasada abordamos, era más que el deseo, la relación entre la hija y su crecimiento y su apresuramiento en el crecimiento y el rapto, etc. Acá en Anne Carson estamos directamente en la relación conyugal, que también involucra un apresuramiento porque se trata de una relación en la cual el fundamento estuvo marcado por un matrimonio forzado, por privaciones, por represiones, que es lo que en este último poema que les leía, recitaba de Carson, ella dice: la represión dice más sobre el sexo que cualquier otra forma de discurso, o al menos eso dicen los modernos expertos. Y es lo que Carson, la hablante del poema de Carson, en el proceso de ir relatando el albor y el intertanto hasta llegar al quiebre de la relación, nos va demostrando. Bueno, si no hay comentarios, lo dejo hasta acá. Les repito, la clase queda subida y para la próxima semana seguimos con otra poeta mujer, Natalia Carvajosa, española, y su libro Himeneo y sus nombres, que también trata de el tema de los mitos y los temas que en esto se relacionan con el deseo, el amor, el paso de un plano corporal y emocional a otro, etc. Ojalá la clase haya resultado entendible, es muy filosófica, no se puede hablar de Anne Carson sin establecer un mapeo filosófico, pero es lo que Carson en su poesía pretende. Ella no quiere quedarse como una académica entre las aulas y guardarse lo que estudia para las instituciones, sino que a través de su poesía abre el conocimiento académico. Y esto puede hacer que su poesía al principio no se entienda a la perfección, pero si uno se esfuerza en una lectura consciente, puede llegar a verdades muy auténticas en relación a otras verdades ya añejas que van apareciendo en todos los poemas de amor, en todos los poemas en torno al deseo, etc. Así es que les invito a revisar La belleza del marido de Anne Carson y en general todos los libros que ella aborda. Gracias a ustedes por la asistencia, a Gus, a Claudia, a todos quienes permanecieron, a quienes ahora verán el video cuando queda subido después de terminar. Y bueno, déjenme preguntas en el video o en mi Instagram personal y podemos seguir dialogando sobre lo que
no alcancé a incluir en esta clase, y que permite entender un poco más respecto de estos temas. Muchas gracias por la asistencia. Estamos en contacto. Gracias por esos corazones. Qué divertido cómo van apareciendo. Esta clase no estuvo el gato, ¿vieron? Bueno, un abrazo. Adiós.